de subsidios que se sostuvo durante tantos años. Si fue realmente en beneficio de la gente o no lo fue, digo, eso también es un control que el Estado va a tener que hacer. Usted sabe, María Eugenia, cuando arrancó este tema del subte, ¿no? En Radio 10 con el Negro Oro tuvimos oportunidad de hablar con el jefe de gobierno. Y me impresionó una frase, porque en un momento fue como un momento de sinceridad. Con esto del subte a mí me quieren jorobar, dijo el jefe de gobierno. ¿Usted también está convencida que el gobierno nacional los quiere jorobar a ustedes? Mire, no es solamente el subte, ¿no? Cuando uno retira intempestivamente la policía de las escuelas y los hospitales, y retira la policía del subte, y traspasa todo el sistema de transporte de la ciudad sin recursos, y de un día para el otro decide que todo el subsidio de luz y de otros servicios que van a la ciudad de Buenos Aires se eliminan, lo que está haciendo es que la ciudad cada vez absorba más gastos. Cuando la ciudad cada vez absorbe más gastos, tiene menos capacidad de hacer cosas. Entonces, en el país, todo el mundo lo sabe, hay un sistema por el cual los gobernadores dependen de los fondos del gobierno nacional para pagar sueldos. A la ciudad no le pasa. Entonces, como la ciudad no es dependiente del gobierno nacional, lo que se está tratando de hacer es que cada vez tenga menos recursos propios. Yo creo que el camino es este. Espero que el gobierno nacional se dé cuenta que los porteños también son argentinos. ¿Para que Macri pague costos políticos? Probablemente ese sea el objetivo, pero lo que aquí me parece que se está dejando de lado es la gente, que también vive en la ciudad de Buenos Aires, que también es argentina, que tiene tanto derecho como tienen los argentinos de todas las provincias a ser tratados de la misma manera en el marco de vuelta, no de lo que dice Macri, no de lo que dice la presidenta Cristina, en el marco de lo que fija la ley. En 15 días termina A ver, la presidenta de la República en el Parlamento dijo 30 días más la policía en los subtes. En 15 días se termina. Se termina. Menos. Bueno, por supuesto nosotros esperamos que la presidenta y la ministra Garré reflexionen y entiendan que es parte de su obligación y lo sigue siendo hasta tanto no nos transfieran la Policía Federal o hasta tanto la Metropolitana no termine de conformarse como una fuerza con capacidad operativa en toda la ciudad. Ellos siguen siendo responsables de la seguridad en el subte. En 15 días no va a pasar eso. No obstante eso, previendo que eso podía no llegar a pasar, Subterráneos de Buenos Aires se presentó a la justicia y pidió una medida cautelar en la justicia de la ciudad para que la Policía Federal se sostenga en el subte más allá del gobierno de la ciudad, el organismo de control. Se presentó en la justicia de la ciudad y pidió a una jueza que le diga al gobierno nacional que más allá del 1 de abril sigue siendo responsabilidad del gobierno nacional la custodia del subte y esperemos obviamente debería haber Policía que la justicia Federal se expide. Debería haber Policía Federal y el gobierno nacional es responsable de que la Policía Federal siga más allá del 1 de abril. O sea que por lo que estamos viendo, no vamos a decir culpa de quién, de las circunstancias, vamos a ser elegantes, la relación entre el gobierno y la ciudad, el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires pasará en el aumento del año a transitar solo el camino judicial. Esperemos. Cada tema vamos a Fabián, terminar con amparos. Esperemos recuperar el camino de la razonabilidad. Nosotros estamos, y lo decimos todo el tiempo, el jefe de gobierno lo he dicho yo y lo hemos dicho todos los funcionarios. Nos convocan mañana, vamos mañana, a donde sea, a la hora que sea, a tratar de resolver este problema. Nosotros queremos recuperar el diálogo, sabemos que el diálogo es el camino. Aquí no se trata de qué partido somos ni de nuestras diferencias políticas. Necesitamos acordar una agenda de trabajo que tenga que ver con las necesidades de la gente. Pero la relación es horrible. La relación ha sido muy mala, coincido con usted. Horrible. Pero nosotros tenemos la vocación de que funcione, porque aquí no se trata de si nos caemos bien o no. Nuestra responsabilidad es ponernos de acuerdo. Así que vamos a seguir insistiendo en ese camino, más allá de la vía judicial y de la vía legislativa. María Eugenia está más pragmática como nosotros, de lo que estaba Rodríguez Larreta la semana pasada, al que no podíamos convencer de que esto tomaba este camino, que nos parecía que no transita, pero lamentablemente no se encantaría Y el camino transita hacia la ley que sale del Parlamento Nacional. Y les van a decir, es ley nacional, lo decidieron los representantes del pueblo de la nación argentina y ustedes la van a tener que cumplir. Bueno, ya hay varios constitucionalistas, afortunadamente, que han salido a decir que se requiere la aprobación de la legislatura de esa ley. Más allá de eso, hay un camino judicial ya iniciado, pero esperemos, por el bien de todos, que no necesitemos ni de las legislaturas ni de la justicia y que podamos ponernos de acuerdo por una vía razonable. Ojalá. ¿Cuánto creen ustedes que influye o no en todo esto Macri 2015? Yo creo en lo personal, no es una opinión personal, creo que definitivamente influye y creo que el gobierno nacional ha mezclado todo el tiempo en su vínculo con las provincias lo político
con lo institucional y lo que corresponde por ley. Lamentablemente es así y lamentablemente el reparto de fondos a las provincias no ha sido equitativo y no tiene que ver ni con las necesidades sociales ni con lo que cada provincia produce, tiene que ver con criterios absolutamente discrecionales. Ahora, indudablemente el presidente en su discurso del Parlamento lo puso a Macri en el centro de la escena. Sí, la verdad que no de la mejor manera, ¿no? Con una crítica bastante injusta y siempre apelando, otra cuestión que nos diferencia, ¿no? Siempre apelando a la descalificación, apelando al enfrentamiento. Nosotros no entendemos la política donde el que está del otro lado es un enemigo al que hay que destruir. Es un adversario circunstancial, tenemos diferencias, por supuesto que las tenemos, pero estamos para ponernos de acuerdo. Pero a veces a uno lo instala el rival. Yo creo que nosotros queremos que nos elija la gente, no que nos elija la presidenta. No, pero si yo tuviera que escribir hoy una nota sobre la política argentina, por supuesto la figura central es la presidenta, esto no cabe duda, estamos todos de acuerdo, y si tengo que mencionar en el listado a la primera figura de la oposición es Macri. Bueno, eso no hay lugar a dudas, pero yo creo que más allá de eso no es por el discurso de la presidenta, sino por el trabajo que el propio espacio político y el propio Mauricio ha hecho en los últimos años gobernando la ciudad y tratando de construir un proyecto en todo el país que genere una alternativa, más que una oposición, una alternativa al kirchnerismo, que la gente sepa que hay algo distinto. Dentro del proyecto que va a aprobar el Congreso están los colectivos, tema del que se habla poco porque subtes es como que tapa todo. Hay 33 líneas. En el Congreso dijo el Gobierno de la Nación que sin subsidio, y se dio a entender, el boleto costaría 4,44, o si no hubiera habido subsidio. Boleto de colectivo, que hoy vale 1,10 el mínimo. ¿Ustedes han hecho cálculos de cuánto costaría el boleto sin subsidio? No, nos parece bastante aproximado el costeo que hizo debido. Ahora, colectivos todavía ni siquiera, en el subte hay un acta discutible sobre si hubo traspaso o no. En colectivos no, una sola reunión con el Gobierno Nacional. Nunca se habló. Nunca se habló del tema. Jamás se habló del tema. Pero además ni siquiera estamos de acuerdo con que apareció ahora. Ni siquiera estamos de acuerdo con que sean 33 líneas. Pensamos que son 28, pensamos que hay algunos ramales. ¿Qué hacemos con las líneas que tienen ramales de provincia, ramales de capital? O sea, esto requiere un trabajo que no se trata de escribir 3 artículos que el Congreso lo sancione y entonces se da por hecho. Se requiere un trabajo un poco más fino, de coordinación, pero además yo pregunto, si la ciudad aumentara el pasaje, ¿qué pasaría en la provincia? ¿La gente se va a tomar el colectivo en Ciudadela para no subirse en Liniers y pagar más caro? Hablamos la semana pasada. Se requiere de coordinación con la provincia de Buenos Aires. Voy a tomar el 64 que va a ser más caro y el 60 más barato por el mismo trayecto. Eso está fuera del sentido común lo que está proponiendo el proyecto. Esta pregunta se le haría a usted o al secretario de Transporte de la Nación si estuviera aquí delante. Ustedes avanzaron con la primera gran quita de subsidio que fue aumentar el subte a 2,50. La reacción fueron 100.000 tickets menos vendidos, 100.000 pasajes menos vendidos por día. O sea, inmediata reacción del público. ¿Qué va a pasar si se aumentan los colectivos? Digo, porque atrás de la discusión de subsidio sí, subsidio no, el Estado Nacional me da el aporte, no me lo da, está la gente en función de que tiene que pagar un pasaje. Y todos un poco, vamos a ser honestos, nos sorprendimos de que lo que para algunos no es importante, para mucha gente, 1,25 pesos o 1,40 pesos es mucha plata en cada viaje. Y optó por no usar el subte. ¿Cómo va a reaccionar el público frente a un aumento a 4 pesos del boleto? A ver, nosotros hoy lo que estamos diciendo es: la discusión de colectivos no se puede dar sin la provincia de Buenos Aires y sin involucramiento del Gobierno Nacional en una política coordinada. La tarifa tiene que ser coordinada entre los 3 gobiernos y, por supuesto, yo no espero que el Gobierno Nacional de un día para el otro saque alrededor de 1.000 millones de subsidios que hoy sostienen los colectivos, sino que la transferencia, vuelvo a repetir, de acuerdo a lo que dice la Constitución, se haga con los recursos. ¿Qué ley está pendiente en la legislatura para salir ya, digamos? A ver, lo que pasa es que las comisiones empezaron a trabajar hace muy poquito, hace 15 días, pero este año tenemos discusiones interesantes. Hay varios proyectos de leyes de ética presentados que la ciudad todavía se debe, una ley de ética. Nosotros vamos a impulsar fuertemente una ley de calidad educativa que crea una agencia de calidad. Nosotros estamos yendo hacia la evaluación en el Ministerio de Educación, no solo la evaluación de los alumnos que estamos evaluando todos los años, sino también de los docentes y de nuestras propias políticas, porque creemos que la única manera de mejorar la educación es evaluar. Estamos pidiendo
primero acceder a la prueba internacional de PISA, de la cual Argentina se separó hace algunos años por decisión del gobierno nacional. Para nosotros hay que medirnos y si nos da mal es la manera de estimularnos para poder mejorar, así que vamos a presentar una ley de calidad educativa. Seguramente va a estar el tema del aborto no punible a partir de la resolución de la Corte. Este es el año del aborto, me parece a mí, ¿no? Como va a estar, seguramente va a estar no solamente en esta legislatura, sino en varias provincias, porque lo que dejó la Corte es la necesidad del protocolo que fija en cada hospital cómo debe actuarse en estos casos. ¿Cómo se maneja la ciudad? Porque no hay nada para la ciudad. Hoy la ciudad tiene un protocolo. Tiene un protocolo, lo que pasa es que no tiene un protocolo para el caso que comprende y sobre el que falló la Corte. El de la violación. No lo tiene. No hay protocolo. No lo tiene. No lo tiene. Si una chiquita violada hoy de 15, 16 años... Hoy la ciudad no lo tiene. Necesita que la legislatura lo discuta. Justamente la semana pasada, después del fallo de la Corte, hubo varios proyectos de distintas fuerzas presentadas, con lo cual entiendo que va a ser tema de discusión en los próximos meses. ¿Cuál es la posición, perdón, cuál es la posición del PRO con respecto al aborto? No hay una posición del PRO. Entendemos que es un tema de conciencia, con lo cual hay posiciones a título individual, pero no como bloque. ¿Le puedo preguntar la suya? Sí, yo estoy en contra del aborto y en el caso... ¿En cualquier circunstancia? En cualquier circunstancia. Aún salvo la que define hoy la del Código Penal de hoy, ¿no? Riesgo de vida de la madre o violación de mujer incapaz, digamos, que como está previsto hoy en el Código Penal habla de riesgo de vida de la madre y... hasta el fallo de la Corte, la famosa discusión del inciso 2 del artículo 86, violación de una mujer insana. ¿Usted no está de acuerdo entonces con el fallo de la Corte? Yo no estoy de acuerdo con el aborto, estoy a favor de la vida. Como dirigente entiendo que las mujeres que atraviesan esa situación, atraviesan una situación muy difícil y requieren acompañamiento del Estado. Lo entiendo y estoy dispuesta siempre a impulsar políticas del Estado, pero no voy a retroceder en mi convicción de estar en contra del aborto. Si la legislatura aprobase un proyecto en el mismo sentido de la Corte, es decir, permitir que los hospitales avancen en abortos en casos de embarazos productos de violación, ¿qué actitud tomará Macri? ¿La promulga, la veta? ¿Han hablado del tema? No, la verdad que los antecedentes son que en general cuando sucedió una discusión similar en la justicia de la ciudad con el matrimonio igualitario, la actitud del Ejecutivo no fue una actitud en contra de lo que dijo la justicia. Seguramente, digamos, salvo que sea que lo que resulte de la legislatura tenga errores graves o sea disparatado, el Ejecutivo en principio no ha discutido ese tema, no lo ha discutido. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias por venir. ¿La pausa? Hacemos la pausa, sí. Y ya volvemos. Y ahora venimos a hablar sobre el tema San Lorenzo. Nación Marina atenta contra los recursos vivos en nuestro mar, reduciendo el potencial económico de la nación. Conocer nuestro mar, el primer paso para aprender a protegerlo. Es un mensaje de la Fundación Azul del SOMU.